En época protodinástica encontramos lo que conocemos como la dinastía Cero, que tuvo reyes tan llamativos como el rey Escorpión. Hoy en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la dinastía Cero, así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y, como ya te he prometido, te voy a hablar sobre la dinastía Cero. Y como siempre, abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Y quiero aprovechar también esta ocasión para dar las gracias a todos los que son miembros del canal, que son los que han elegido el tema de este vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar. La dinastía Cero se enmarca dentro de lo que conocemos como Nagada III. Y en Nagada III aparece lo que consideramos la primera dinastía, que es la llamada dinastía Cero. Este nombre de dinastía Cero fue otorgado por James Quibble y crea este nombre de dinastía Cero para clasificar todos los objetos arqueológicos que se estaban encontrando en Hieracómpolis y que además cuya cronología no correspondía con la dinastía 1, es decir, que eran anteriores a la dinastía 1, y de ahí el nombre de dinastía Cero. Esta dinastía Cero sucede justo antes de la unificación total del país de Egipto, aunque se supone que durante la dinastía Cero empieza a haber ciertos intentos de unificación o se unifican ciertas zonas de Egipto, pero realmente hasta el reinado de Narmer no podemos hablar de una unificación de todo Egipto. Con la dinastía Cero estamos hablando de un periodo que está enmarcado entre el 3200 y el 3000 a.C. aproximadamente. Y este periodo se conforma en lo que conocemos como el origen del Estado egipcio y también de las primeras dinastías, y por ese motivo en muchas ocasiones es conocido como el periodo protodinástico. Por lo que en este periodo lo que encontramos son los primeros pasos, las primeras andaduras de este estado egipcio que se está empezando a gestar en este momento. Los grandes núcleos de población de este periodo van a ser Abidos, Nagada y Hieracómpolis. Parece ser que en cada uno de estos centros al principio había un rey gobernando, al menos en lo que conocemos como Nagada II, por lo que la dinastía Cero no implica una única línea genealógica, como sí que vamos a encontrar en otras dinastías del antiguo Egipto. Y por ese motivo, porque gobiernan varios reyes a veces a la vez o nos han llegado nombres de diferentes monarcas asociados a diferentes zonas, es muy difícil establecer una cronología exacta. Por lo que cuando hablamos de dinastía Cero no quiere decir que uno sea el padre del otro, sino que podían tener un origen diferente. Pero en cualquier caso, todos estos reyes los agrupamos de esta forma un poco artificial dentro de la dinastía Cero. Y ahora me gustaría hablarte un poco de los núcleos de población más importantes de este periodo, sobre todo de Hieracómpolis y de Abidos. En Hieracómpolis la población se estableció a través de la ciudad de Nequén, donde había un culto muy importante a lo que conocemos como Horus de Nequén. Y allí se han encontrado tumbas muy interesantes, pero realmente las tumbas más relevantes de esta época las encontramos en Abidos, en concreto en la necrópolis de el Kab. En Abidos es donde se van a enterrar estos primeros reyes, por lo que ya desde el inicio va a haber una fuerte vinculación entre estos reyes y Abidos como un espacio ritual, y no solo como un espacio ritual, sino como un lugar donde enterrarse. En estas tumbas de el Kab de Nagada III se ha encontrado un gran ajuar funerario que incluía sarcófagos, capillas de madera, vasos de piedra, cerámicas, obsidianas, sellos, etc. Parte de estas cerámicas llegaron de la zona de Levante, es decir, que son importaciones. Por otro lado, entre el ajuar funerario de la tumba UJ de el Kab destaca la capilla de madera y el cetro Jeka realizado en marfil. Además, en la tumba UJ se ha hallado la prueba más antigua de escritura egipcia en etiquetas de vasijas y en vasijas, por lo que estos primeros intentos de escritura funcionan como logogramas. Es decir, que ya en la dinastía Cero, en Nagada III, encontramos estos primeros intentos de escritura, que en un principio esta escritura va a ser logográfica y que posteriormente va a evolucionar en una escritura fonética y mucho más compleja. Pero en estos primeros intentos de escritura sí que vemos estos logogramas. Debido a estos enterramientos que se han encontrado en Abidos, se ha planteado que fue desde Abidos desde donde se unificó todo Egipto y que por ese motivo va a ser una ciudad tan importante. El nombre de estos monarcas lo conocemos porque se observan inscritos dentro de un serej. Un serej es un símbolo de forma rectangular que se divide en dos partes, la de abajo, que muestra una fachada de un edificio, y la de arriba, que representa el palacio, en concreto el interior del palacio. Y era ahí, en el espacio del interior del palacio, donde se inscribía el nombre del rey. Además, el serej poseía una representación
representación del dios Horus en forma de halcón en la parte de arriba, por lo que se identificaba al rey como Horus en la tierra. Se cree que estos monarcas inscribieron su nombre en estos seregs como una forma de mostrar su poder y autoridad. Y una vez dicho esto, es importante profundizar en los reyes de la dinastía Cero. Y los nombres que nos han llegado son los siguientes. En primer lugar tenemos al rey Escorpión, pero también al rey Cocodrilo. También nos han llegado los nombres de Nihor, Hetyuhor, Hatihor, Hui, que significa literalmente el doble halcón, y también Ni-Neit. Y por último tenemos los nombres de Irihor, Ka y Narmer, que son quizá los más importantes junto con el rey Escorpión. Al rey Narmer se le ha identificado con Menes y hay un cierto debate sobre si es el último rey de la dinastía Cero o si es el primer rey de la dinastía 1. Por lo que si lo buscáis lo encontraréis en ocasiones referenciado como rey de la dinastía Cero y en otras ocasiones como rey de la dinastía 1. El motivo por el que se considera el último rey de la dinastía 0 o el primero de la dinastía 1 es porque se considera que Narmer fue el que unificó todo Egipto bajo la figura de un solo gobernante, es decir, que Narmer es el primer rey que gobierna en solitario como rey único todo el país del Nilo, por lo que esto supone un hito en la historia de Egipto, porque deja de haber muchos gobernantes a lo largo de todo el valle del Nilo para establecerse un poder centralizado. En cuanto al rey Escorpión, hay cierto debate sobre si existió o no, ya que conocemos su existencia únicamente a través de la cabeza de maza de Hieracómpolis, donde al lado de la cabeza del rey vemos el símbolo del escorpión, y de ahí su nombre, Rey Escorpión. Esto ha llevado a algunos investigadores a dudar de la existencia de este Rey Escorpión. Por otro lado, se ha planteado que el Rey Escorpión era miembro de la familia de gobernantes de Hieracómpolis, por lo que no gobernó desde Abidos. Por otro lado, es muy interesante observar el nivel de complejidad que hallamos durante esta dinastía Cero en Egipto. Por otro lado, durante la dinastía Cero vamos a observar intercambios comerciales fuera de lo que consideramos Egipto. Prueba de ello son las tinajas que se han encontrado en la zona del Levante con seregs inscritos, lo cual prueba el intercambio comercial que había entre la zona del Levante, la zona del corredor sirio-palestino con Egipto. A finales de la dinastía Cero empezamos a observar al rey representado de la forma típica egipcia, como es por ejemplo sometiendo a los enemigos. En este contexto tenemos unos objetos que nos hablan de este proceso de unificación de Egipto, que son entre otros la paleta de Narmer y el mango de cuchillo de Abu Zaidan, que se encuentra en el Museo de Brooklyn. En estos objetos, a través de una representación artística, se narra la lucha entre el orden y el caos, y que va a ser fundamental dentro del pensamiento egipcio. También observamos en estos objetos escenas de guerra, caza y rituales. Por otro lado, van a destacar 3 objetos que se encontraron en Hieracómpolis y que se hallaron en esta zona porque probablemente fueron una ofrenda para el dios Horus de Nequén. Estos 3 objetos de los que voy a hablar ahora van a ser muy importantes a nivel histórico y arqueológico. Por un lado tenemos la cabeza de maza ritual del rey Escorpión, donde vemos al rey con una vestimenta ritual y sosteniendo una azada en un campo de cultivo, por lo que probablemente esta representación esté mostrando algún tipo de ritual vinculado con la fertilidad de la tierra. Por otro lado tenemos la cabeza de maza del rey Narmer, donde se observa lo que parece ser una fiesta Sed, que es un festival muy importante vinculado a la realeza en el antiguo Egipto y que ya aparece en estas representaciones de la dinastía Cero. Sin embargo, de estos 3 objetos, el más importante sin duda alguna es la paleta de Narmer, donde vamos a observar un sometimiento del enemigo. De hecho, se considera que este rey es el que termina de unificar Egipto hacia el 3100 a.C. y que por lo tanto lo que estamos observando en la paleta de Narmer es este proceso de unificación, y de ahí que veamos este sometimiento a los enemigos y esta escena de guerra. Otra cosa muy importante que te quería comentar es que en esta lista de reproducción sobre historia universal he contado toda la historia del antiguo Egipto desde el neolítico hasta el final, hasta época copta. He abordado toda la historia de Egipto y ahí puedes conocer más sobre la historia egipcia y también sobre este periodo de formación del Estado egipcio. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame abajo un comentario, aunque solo sea un emoji, para ayudarme con el engagement, porque de verdad que aunque solo sea un comentario con un emoji me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. También si lo compartes, si se lo envías a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amigos, eso también me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!